nuestra columnista estrella Marina Dal Poyetto. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bien, Dalpo. Varias preguntas que te quiero hacer, pero trata de no deprimirme mucho. Bueno. Pero ya lo pusiste a Moldavsky antes, con lo cual ya tenés Ya estoy sí, como... estás con handicap. No te condicione. Estoy amortizado. Ayer hablábamos con la Cunza, que cree que todavía no llegamos a lo peor de la recesión. ¿Vos qué pensás? Yo creo que estadísticamente el peor dato va a ser el de marzo. O sea, en marzo la economía, según nuestro indicador que anticipa el dato del INDEC, cae 10%. Y lo que estás viendo en términos de caídas en las ventas es muy, muy violento. O sea, sectores, no sé, asociados a la obra pública que caen 80, 70%, a la construcción que cae entre 40 y 50, consumo masivo 12. O sea, estás viendo un desplome. Hay un tema estadístico que es que la cosecha es mejor, es mucho mejor frente a la sequía, y eso va a pegar en el segundo trimestre. Eso pega en abril, mayo, junio. Con lo cual es probable que el 10% de caída no lo veamos en los próximos 3 meses, aun cuando el desplome en las ventas probablemente continúe. O sea, va a estar discutido con la estadística, con los números. Ahora, eso, lo que vos contás de la cosecha, ¿tiene que ver con la macro o con la economía cotidiana? No, con las lluvias. Tiene que ver con que llovió y la cosecha es mucho mejor este año que el año pasado. Está bien, pero esa mejora. A ver, para los sectores para el interior, probablemente para sectores cuya actividad se dañó enormemente el año pasado, vean una mejora relativa este año. En términos macro, eso no te va a impactar en los conurbanos, o sea, no te va a impactar en lo que tiene que ver con las ventas de estos sectores que venían de una anomalía. O sea, la Argentina venía de una situación que era anómala. Yo lo describía diciendo, ningún cliente estaba preocupado en los últimos 3 años por la actividad, ningún cliente estaba preocupado por los costos. Lo único que preocupaba era la nominalidad, o sea, cuán rápido iba a ir la inflación, y después cómo ordenaba el resto, qué pasaba con el dólar oficial, el financiero, y qué pasaba con las tasas. Tenías anomalías en las cuales, sectores me decían, yo puedo subir precio y cantidad, y todo el mundo, lo cual es anómalo, o sea, no es normal. Claro. Y en algunos casos, en muchos casos, partidas de márgenes particularmente altos. Ahora, el problema es que pasás de un extremo al otro. O sea, ahora pasaste de un jugar en un zoológico que se había empezado a dañar, sobre todo el último año, 2023, porque con la sequía no había dólares, y entonces tenías un regulador diciendo quién accedía al mercado cambiario, quién no, quién podía importar, quién no, con todo lo que eso provocaba detrás, a una situación donde tu objetivo es limpiar el balance del Banco Central, lo cual es correcto. El problema es cómo lo haces y cuál es la hoja de ruta de salida. Entonces, en ese esquema, mi sensación es que vos estás con política fiscal extraordinariamente contractiva, tenías que ir al superávit fiscal, estamos de acuerdo. Política de ingresos extraordinariamente contractiva, pero estás licuando ingresos, estás licuando ahorros con el esquema de las tasas que estás teniendo y con la apreciación del dólar financiero, que de nuevo es una normalización, si querés, de la economía. Estás reduciendo a más de la mitad la capacidad de compra de los dólares financieros. Estás generando un apretón que tiene impactos en un desplome en las ventas, y la pregunta es ¿hasta dónde y para qué? O sea, ¿cuál es la hoja de ruta de salida? Mi sensación es que yo el otro día lo escuchaba a Milei en una entrevista que le hacen en La Nación Más, y él en un momento dice, hasta ahora la principal preocupación era bajar la inflación está bajando, la preocupación por la inflación en las encuestas está cayendo, pero todavía estás en niveles ridículamente altos, con el ancla cambiaria hay un problema. Pero del otro lado, evidentemente, empieza la preocupación por la actividad, o sea, las preguntas de actividad no aparecían, por el empleo, empieza todavía la preocupación por el empleo es mucho menor que la preocupación por la inflación, aunque una cae y la otra sube. Ahora, ya cuando le preguntan sobre el nivel de actividad, que hasta ahora no contestaban porque no estaba la pregunta, Milei dijo 2 cosas. Dijo, el salario ya le está ganando a la inflación, y te muestra el dato de marzo y te dice, en marzo los salarios formales, públicos y privados, le ganaron a la inflación, los informales van 5-7, o sea, van perdiendo por goleada contra la inflación, más de la mitad de lo que tenías en 2015.
Y lo segundo que dice, el crédito se está expandiendo. Y yo por un momento cerré los ojos y dije, ¿quién está hablando? ¿Está hablando Milei? Porque eso ya lo escuchamos, ¿no? El salario le va a ganar a la inflación. O sea, si el driver es, después de hacer el intento de acomodar el balance del Banco Central con este esquema, donde te importa 3 pepinos la competitividad sistémica, digamos, o lo dejás para otro lado. O sea, si el tipo de cambio no es un problema, o sea, la fatal arrogancia. Ahora, del otro lado, vas a tratar de expandir la demanda, recomponiendo ingresos y expandiendo el crédito con tasas de interés que son menos de la mitad de la inflación. ¿Qué crees que te digo? O sea, ¿qué querés decir con eso? Y lo que digo es que no sé, o sea, mi sensación es que de nuevo, otra vez, digo, si querés la ventaja que tenía Milei. Esa es una trampa que hacía el gobierno anterior. Está bien, pero ¿hacia dónde crees que va? ¿Crees que es una contradicción, que eligió otro camino? Yo lo que creo, la vez pasada, escribimos con Sebastián, lo conversamos acá, una nota, Sebastián Menescal, una nota que se llamaba Milei el heterodoxo. Y yo arrancaba diciendo, heterodoxia no necesariamente es mala praxis, una cosa es mala praxis y otra cosa es heterodoxia. Bueno, de nuevo, yo lo que no quiero escribir es en las próximas semanas una nota que diga, no era heterodoxia, era mala praxis. Lo que digo es, no me queda claro cuál es la hoja de ruta. O sea, yo veo, siguen bajando la tasa de interés, siguen manteniendo el crawling peg al 2, después de haber hecho el ajuste violento que hiciste, atrasando de nuevo el precio básico de la economía, que es el tipo de cambio, y en simultáneo a eso querés expandir el crédito y que el salario le gana a la inflación en un contexto donde las empresas, de nuevo, pasaron de jugar en el zoológico, pero las metiste en la jungla. Entonces, con este esquema de competitividad sistémica en el cual opera la Argentina, donde las reglas tributarias son las mismas, pero las provincias, cuando les ajustaste, les cortaste transferencias, te aumentaron impuestos. Donde el esquema cambiario sigue siendo, si querés, el mismo, digamos, en términos de... Las rutas tienen más agujeros, digamos, porque tienen menos obra pública. O sea, lo que digo, no hay un cambio sistémico en la Argentina que te permita a las empresas operar con las reglas del juego en las cuales juegan, achicando los márgenes en la forma en la que lo estás achicando, con un desplome en el nivel de actividad como estás viendo. O sea, el otro día un cliente un cliente que hace 2 años me decía, puedo subir precios y cantidades. Yo te decía, eso no es normal. Ahora me dice, mis ingresos me suben 130 y mis gastos me suben 260. Entonces vos decís, bueno, tu hoja de balance que estaba muy bien se te da vuelta. O sea, ¿Y eso esa ecuación cómo termina? Si sigue así. Lo que estás empezando a ver es todo el mundo buscando cómo reordena dentro de las empresas, y lo que estás empezando a ver son suspensiones, vas a empezar a ver despidos, vas a empezar a ver, o sea, entonces la pregunta es, bueno, ¿hacia dónde querés ir? Mi sensación es, está yendo demasiado rápido en suponer que como la dinámica financiera va viento en popa, digamos, y fue un retorno impresionante, una más que duplicación de los precios de los bonos, un carry en pesos que te dio más del 100%, o sea, hay una euforia financiera, pero un mercado que de alguna forma yo digo, mira 4 cosas. Mira, una, que la inflación baje, pero para que baje la inflación, el dólar se mueva al 2, con la inflación al 9, y del otro lado, cuando no te baja lo suficiente, a los sectores que desregulaste, ahora les decís, no tanto, o sea, no puedes subir por arriba de la inflación. ¿Qué significa que un sector no puede subir por arriba de la inflación cuando venía rezagado? ¿Vamos a perpetuar el status quo de precios relativos? Pero bueno, por ahora la inflación baja, el mercado tilda. Los números fiscales muestran superávit, sí, el mercado tilda, la verdad que vos lo que estás viendo es un daño en la recaudación, y lo que estás viendo es una mayor presión por el lado del gasto, en parte porque la licuación para siempre no se sostiene, e indexaste parte, el gasto previsional y le hice una compensación, y en parte porque, digo, pasar la ley bases requirió negociación, y detrás de la negociación, hay costos. Claro. El tercer punto es la compra de dólares del Banco Central. El Central sigue comprando dólares, pero la verdad que para que el Central siga comprando dólares, en un contexto donde vos para sostener la brecha cambiaria estás mandando el 20% de tus exportaciones al contado con liquidación, 20% de las exportaciones no es trivial, estás hablando del 80% de tu balanza comercial para sostener la brecha en estos niveles y coordinar el carry, o asegurar el carry, requerís que el nivel de importaciones se mantenga en 4.300 millones de dólares. ¿Eso es bajo? Y es 37% abajo del año pasado
y es la mitad de lo que tenías cuando en el gobierno de Alberto Fernández, 2021, 2022, había dólares para todos. O sea, ¿Y por qué no hay tanta queja de faltantes? Y porque ese tipo se de te cayó cosas? el nivel de actividad, porque nadie está buscando, o sea, primero la brecha cayó, la brecha es mucho más chica, entonces el incentivo, la brecha es parecida, si querés, al impuesto país, con lo cual el incentivo a comprar dólares oficiales es mucho menor, lo cual es más normal. Pero en simultáneo a eso, lo que estás viendo es tu nivel de actividad es muy bajo. Entonces digo, si vos lo que querés ahora es que la economía recupere, como pedo de buzo, ¿no? Como dijo Milei, la verdad es que tu nivel de importaciones subiría. Si la economía recupera, va a tener un problema del lado externo. Ahora, si la economía no recupera, va a tener un problema por el lado fiscal. Entonces el mercado que te dice la inflación... Pero, perdóname, ¿y por qué recuperaría la economía? ¿Qué hay de nuevo para que la economía recupere? Hay dos drivers que están buscando. Uno es que los salarios le ganen a la inflación. Mi sensación es que las empresas, si convalidan que los salarios le ganen a la inflación con esta estructura de costos y de ventas, van a tener un problema de hoja de balance. O sea, la segunda es el crédito, ¿no? Es el crédito, pero que está generando un mercado de crédito a través de la línea productiva, que no es compulsiva, como era antes, sino que es una línea productiva donde a los bancos les dicen, si no, lo dicen al revés, le dice, te pongo los encajes, te aumento los encajes no remunerados, o sea, los pesos que vos recibís por tus depositantes, de los cuales una parte no remunerada, tenés que poner una parte en encajes no remunerados, lo cual obviamente le daña la rentabilidad a los bancos. Salvo que quieras prestar un X%, en el marco de la línea productiva. Bueno, digo, entre tasa cero y prestarle a una empresa, aún en este contexto macroeconómico, a tasa muy negativa, bueno, estás expandiendo el crédito. Digo, aparece la expansión del crédito, pero no es que aparece la expansión del crédito porque la Argentina normalizó su sistema productivo. La inflación sigue en 9 y para que te dé 9 le pediste a algunos sectores que bajen sus precios. O sea, empezaste a tratar... A ver, era complicadísima, la agenda era complicadísima, estaban todos los proyectos en el aire. Ahora, mi sensación es que en la discusión estamos todo el tiempo todos a la defensiva, porque digo, el otro día hay un contraataque diciendo todo lo que decís está mal, no importa qué es lo que digas. Yo el otro día cuando conversamos, yo arranqué diciendo, alguien en la radio decía, esta era de los 200 fracasados que estaba en contra del programa económico de Milei. Yo dije, yo firmé una nota contra la dolarización, no contra el programa económico de Milei. Sí, claro. Entonces lo que digo es, está todo el tiempo todo cambiando, y mi sensación es que lo que necesitas es tratar de bajar los decibeles y empezar a acomodar este despelote. Y lo que estás intentando hacer es, obviamente, nuevamente, tratando de ir, yo lo que digo es, mirando qué es lo que te daña desde el punto de vista del consenso social y tratando de acomodar con una visión mucho más cortoplacista que la que aparecía de arranque. Cecilia. Mari, ¿no pusiste en los drivers de crecimiento la inversión? ¿Para vos a eso le falta mucho? A ver, digo, hay dos, separaría la Argentina en dos, ¿no? Digo, separaría la Argentina en los sectores con ventajas comparativas, claro, donde hay dos, donde todo el mundo visualiza, uno es vaca muerta y otro es todo lo que tiene que ver con minería, que ahí viene habiendo inversiones y hay proyectos de inversión y que esos sectores están, te diría, esperando que el Senado apruebe el régimen de grandes inversiones. Uh-huh. El régimen de grandes inversiones, en términos microeconómicos, es fantástico porque te mejora cualquier proyecto de inversión mucho, o sea, te mejora la rentabilidad de cualquier proyecto, porque te concesiones fiscales, concesiones... En términos macroeconómicos, de nuevo, son sectores muy capital intensivos que tienen un impacto regional, va a tener un impacto regional. La discusión es hasta dónde ese impulso a esos sectores te puede ayudar a sortear tu problema del sector externo, o sea, tu hoja de balance del Banco Central. Que pueden potenciar exportaciones. Sí, pero de nuevo, pero si las exportaciones, si el incentivo que yo les doy es libre disponibilidad de divisas, la verdad que es medio... entonces, creo que ahí sí va a haber, obviamente, me parece que está todo esperando que la RIGI aparezca. Pero ahí hay condiciones. En el resto de la economía, la que tiene que ver más con la economía de todos los días, mi sensación es que ahí lo que tenés son sectores que en los últimos 3 años invirtieron,
en gran medida porque si no los pesos se le licuaban en el bolsillo, y la verdad es que lo que tenías eran tasa de interés negativa, tenía dólares baratos, y si podías vender en el mercado de precios descuidados, eran sectores que le fue muy bien, para decirlo de alguna forma. Sí. Ahora, las inversiones hoy están y las ventas se le caen a la mitad, o el 30%, o el 10%. O sea, nadie necesita invertir en este contexto. No hay necesidades de invertir en un contexto recesivo como el que está. Tenés 50% de capacidad instalada porque... Y después lo que tenés son sectores, digamos, donde de nuevo vos tenés que establecer nuevas reglas del juego para un mundo que es dinámico. Yo qué sé, digo, los bancos y las fintech, las billeteras virtuales versus... Empieza a ver, si querés, un mundo que avanza, tecnologías disruptivas que cambian, y la Argentina, digamos, si querés, un lobby corporativo sindical, digamos, donde muchas de las cosas que se deberían cambiar, porque finalmente si no, traccionas muy hacia abajo la productividad. Bueno, digo, estamos discutiendo qué es lo que hacemos, pero digo, yo no veo un boom de inversiones en un contexto recesivo como el que estás Me teniendo. parece que hubiera sido más... Y no tenés obra pública. que lo empujaría más haber tenido una reforma laboral más profunda y más seria que el RIGI, por ejemplo, que es muy específico. El RIG es otra cosa, o sea, de nuevo, el RIG te va a impulsar proyectos, te va a impulsar inversiones en pero términos muy macro. específica. Yo siempre pongo el ejemplo de Guyana, ¿viste? O sea, Guyana aumenta 70% el producto per cápita, y el balance de pagos tiene un mes de importaciones. Tenía un mes de importaciones 3 años para atrás, y en las proyecciones del fondo tiene un mes de importaciones 3 años para adelante. O sea, y aumentó 70% el producto. O sea, realmente, digamos, el petróleo offshore, generó un cambio enorme. Entonces la pregunta es, de nuevo, ¿para qué? Ahí va a haber inversiones. En términos macroeconómicos, me parece que no va a ser la inversión el driver en este contexto en el cual está metido. Entonces vos me decís, ¿qué implica? Yo hablo de la micro, ¿no? Hablo de la macro y la micro. Hablo de la macro, la micro y la gobernabilidad, ¿no? La macro, el programa, para mí de arranque era más sensato, para mí de corto plazo están pasándose de rosca en la baja en la tasa de interés y en el ancla cambiaria. Corriendo demasiado riesgo. Por ahora no corres riesgo porque tenés cepo, pero aumentás la dependencia del cepo. O sea, con cepo vos sabés que el balance del Banco Central, Massa te lo puso en 12.000 palos de reservas negativas. Y no explotó. Entonces, no explotó, pero generaste un daño enorme. O sea, no implosionó, pero el daño es enorme. Ahora, en términos micro, yo lo que digo es, en algún momento hay que ordenar la micro. Y la micro implica, yo digo, aumentar la productividad sistémica. O sea, limitar la distancia que hay entre la Argentina y el mundo en lo que tiene que ver con las condiciones de producción en la cual opera la firma. Entonces, vos Argentina tenés, yo digo siempre el mismo ejemplo, digo, la mitad de cualquier producto, bueno, justo no, pero digo, de cualquier producto son impuestos. Es el lobby que uno escucha todo el tiempo, la mitad de todos son impuestos. El año pasado Argentina recaudó 28 puntos del producto. Hay 3,5 puntos del producto que son gastos tributarios. Los gastos tributarios van a aumentar porque, los sectores nuevos les estás generando condiciones especiales en términos tributarios. El resto es evasión. Entonces, lo que digo es, mientras vos tengas esos niveles de evasión y tengas un sistema de bienestar trucho, las clases medias no quieren financiarlo. O sea, si tienen que pagar seguridad privada, salud privada, educación privada, las clases medias altas. Y los de abajo son los que usan los servicios públicos. Ahora, de nuevo, en un contexto recesivo vos tenés más demanda de bienes públicos, no menos demanda de bienes públicos. Va a haber más jubilados que se atiendan en el PAMI. Va a haber más chicos que vayan a la escuela pública. Va a haber... En ese contexto, si no hay un cambio, que no sé cómo se hace, en pensar la estructura tributaria y reducir la evasión, y por ahora lo que estás haciendo es una moratoria, un blanqueo, una baja de bienes personales, un reajuste del impuesto a las ganancias, pero que lo compensás con el monotributo. Pero perdóname, ¿no están haciendo nada para reducir la evasión? De nuevo, tratar de reducir la evasión en un contexto recesivo como el que estás, yo qué sé, digo, no es fácil, pero la verdad que no aparece en la agenda. Tampoco aparece en la agenda cuando vos mirás el tema laboral que planteabas vos. Sí, está bien, sacaste las multas. Que de nuevo, las multas conceptualmente tenían que ver con la creación de un régimen laboral en los 90, pensando en que ibas a achicar la evasión. O sea, las multas tenían que ver con castigar el empleo negro. Ahora, el problema es que las multas en Argentina, con la justicia laboral que vos tenés, te terminaban generando un pasivo laboral en las empresas que terminaba fundiendo las empresas pymes y no tenía pymes que contrate gente en blanco. O sea,
Ahora, Sí, que eran una multa que se llevaba el empleado y no se llevaba el Estado, el proporción. Tampoco le servía a la caja del Estado para recuperar lo que había perdido de aporte. Lo que digo, los incentivos tenían que ser claramente distintos, hay un problema de incentivos. Ahora, cuando vos mirás el régimen laboral que estás creando hoy por hoy, o sea, lo que estás cambiando en el régimen laboral, una de las cosas, digamos, que de alguna forma sinceran es el tema de el empleador con 5 empleados que pueda contratarlos con monotributo. El monotributo es un desastre en términos fiscales. O sea, no de corto, porque de corto los monotributistas aportan poco, mucho menos que el que está en régimen de dependencia o el autónomo, muchísimo menos que el autónomo, o sea, un régimen con enormes beneficios. Ahora, tienen al final del día una jubilación mínima. Y bueno, necesitas más de 20 monotributistas para pagar una jubilación mínima, dado el aporte que tienen. Con lo cual, lo que digo, estamos rasgándoles las vestiduras por lo que fue la moratoria, que incorporó a 3,5 millones de jubilados y te generó buena parte del agujero fiscal. Y estás generando un agujero fiscal a mediano plazo, una vez que los monotributistas, yo lo que digo, actuarialmente los jubilados de la moratoria no te van a afectar más, te van a afectar los monotributistas. Entonces lo que digo es, claramente tenés que pensar el régimen tributario, el régimen laboral con el nivel de informalidad laboral. Digo, vos no podés tener un régimen previsional, contributivo y solidario en simultáneo, que es donde estás. Y el monotributo es casi un régimen solidario, o es cuasi solidario porque no se financia a sí mismo. Entonces, lo que digo, mi sensación es que la discusión, la forma en la cual mandaste la ley base, para mí mezclaste cosas, o sea, el decreto y la ley. Hoy la ley te quedó menos de la mitad de lo que era la ley original, digo, muchas cosas salieron, y la verdad que, digo, en términos de beneficios sectoriales, la discusión, digo, no está. O sea, la definición te quiero preguntar que no por basta. el punto, porque escuchaba el argumento de este artículo que lo que permite, y me decían que el que más se ve afectado en esto es el comercio, el sindicato de comercio, esta idea de los 5 colaboradores. Es decir, en un negocio puedes tener hasta 5 personas sin tener relación de dependencia. ¿Vos crees que esta modificación está mal? Por lo que decís, estoy tratando de interpretar. Yo lo que digo es, fiscalmente te genera un agujero adicional. Okay. De nuevo, después discutamos el régimen en general. Lo que digo es, el régimen que vos tenés, digamos, donde un monotributista accede a una jubilación mínima y la forma en la cual vos... Lo que pasa, Marina, es que hoy el que no es monotributista, nadie piensa que se transforma en autónomo o en empleado en relación de dependencia con esta carga, se transforma en un empleado negro. No, pero es más fácil que un comercio te tome como monotributista y no como relación de dependencia. Lo digo por... sí, tendría que ser un comercio de 5 personas, ¿no? Pero... Sí, hay. Sí, por supuesto, pero digo, ¿vos crees que alguien pasa un empleado, que alguien que tiene un empleado negro lo transforma en empleado formal? El monotributo, entiendo esta discusión, tiene muchos años, la dan todos los directores de la FIP, pero la verdad es que lo único que ha crecido es el monotributista. No es que crecen los autónomos y los empleados en relación de dependencia. Y si vos sacás el monotributo, no vas a tener 3 millones de personas en el régimen formal. Vas a tener 3 millones de negros. Mi pregunta era si Dalpo cree que esto fomenta más la informalidad o el monotributo. Y te va a aumentar el monotributo, probablemente te achica un poco la informalidad, te aumenta el monotributo. De nuevo, el monotributo en términos fiscales tiene un problema, es un problemón. O sea, no estás resolviendo tu problema de base. El gobierno no terminó el ajuste. Pensaban aumentar ahora luz y gas y decidieron no hacerlo para no seguir aumentando la cuerda, digamos. ¿Cuándo terminaría el ajuste para el gobierno y qué puede provocar que el ajuste siga? Yo insisto que para mí la principal contradicción que estás viendo en esto es que la recesión que vos necesitas para cumplir las 2 cosas que mira el mercado, 2 de las 4, ¿no? Digo, la compra de dólares para recomponer el balance del Banco Central y lo fiscal, te jode lo fiscal. O sea, en recesión es muy difícil hacer el ajuste fiscal. Hoy el ajuste fiscal lo hiciste acelerando la inflación. O sea, el salto inflacionario que vos tuviste para cambiar los precios relativos de arranque, o sea, pusiste el dólar arriba y eso te generó que la inflación fuera el 25, 20, 13, 11, 9. Esa aceleración inflacionaria con el gasto indexado en forma rezagada
y con los recursos, beneficiándose sobre todo los de la Nación por el aumento en los recursos de aduana, por el salto en el tipo de cambio, te hizo en gran medida el ajuste fiscal. El ajuste fiscal de enero, que es el más alto, febrero es menor, marzo es menor, abril va a ser menor. O sea, el ajuste fiscal tiende a caer porque la licuación del gasto es cada vez menor, sobre todo una vez que empezás a indexar el gasto previsional, en términos fiscales, ¿no? En términos de vida de los jubilados, la verdad que es un comentario poco feliz, digamos, es bien economicista, sí. Pero del otro lado, lo que estás viendo es que los ingresos en términos reales están cayendo y no poco. O sea, caen 15 y 16% en los últimos 2 meses en términos reales. A la Nación le caen un poco menos, entonces cuando vos mirás cómo dijeron que iban a hacer el ajuste ellos dijeron 2 puntos por el lado de los recursos, 3 puntos por el lado del gasto. Si vos mirás el ajuste del primer trimestre anualizado, te da que los recursos cayeron 1 punto y que el gasto cayó 7. 7 puntos en el gasto de la Nación anualizado, estás hablando sobre un gasto de la Nación de 19, o sea, bajaste 7 de 19, llevaste el gasto de 19 a 12. O sea, eso no se sostiene, ese ajuste no se sostiene. Por eso están intentando pasar la ley base te va a dar recursos de corto plazo, moratoria, blanqueo, el pago anticipado de bienes personales contra la baja en la ley. Están buscando cómo conseguir esos recursos. Y del lado del gasto, lo que iban a hacer era empezar con el ajuste tarifario de manera tal de poder cancelar las deudas acumuladas con Camesa y demás. Bueno, parte del ajuste que iban a hacer lo postergan, lo que iban a hacer de la tarifa social, pagándole directamente, ¿no? Digamos, la canasta energética. Es un quilombo, pero lo que digo es como que la sensación es de un ajuste permanente, porque cambiar los precios relativos, claro. Cuando vos subís uno tiene que subir menos. Si uno sube, si todo sube, la única variable de ajuste son los ingresos, y ahora, como en las encuestas empieza la preocupación por los ingresos, el modelo de crecimiento de la Argentina, digamos, en libertario, es que el salario le gana a la inflación. Entonces, es decir, hay un problema, hay un problema, insisto, de estructura de costos de la Argentina. Entonces, ¿cuándo termina el ajuste? De nuevo, lo que mira el mercado, insisto, la baja en la inflación, la compra de dólares, los números fiscales y las encuestas. Entonces, si todo va bien, los bonos van para arriba, la brecha va para abajo, todos siguen jugando el mismo juego, con un ojo abierto mirando estas 4 cosas. Al mismo tiempo, el gobierno también mira las encuestas y, evidentemente, digamos, cuando las prepagas empezaron a afectar, las prepagas a las que había desregulado este gobierno, yo critiqué el esquema de desregulación, ahora les dijeron marcha atrás. Sí. Entonces, están mirando, digamos, si querés, la política mucho más de lo que te dicen que la están mirando, hasta dónde la política te distorsiona lo macro, que es lo fiscal, y hasta dónde, de nuevo, mi sensación es que en términos micro hay muy poco. Era difícil, pero hay poco. Marina. Sí, Marina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Marina? Bien, muy bien, un gusto escucharte. Igualmente. Me quedé pensando en el tema del cepo, ¿no? Porque recuerdo que el presidente, ni bien ganó, dijo que en cuanto se solucionara el problema de los pasivos remunerados iba a levantar el cepo, y me parece que es una suerte de condición necesaria para la corrección de precios relativos y como incentivo también a la inversión, siendo que el consumo está tan deprimido, la obra pública también, por ende también te complica la inversión. Es decir, por algún lado tenés que motorizar el crecimiento. Te pregunto cómo ves el tema del levantamiento del cepo, cuán cerca o lejos está, si todavía está este plan de encontrar algún tipo de financiamiento o de fondos de inversión o de BID o de Fondo Monetario Internacional o lo que fuere, o si el gobierno lo ha relegado entre sus objetivos de corto. Mi sensación es que el modelo es cada vez más cepo dependiente y no menos cepo dependiente. Y hago cuento, creo que nunca lo conté acá, pero voy a contar un cuento que yo lo uso como base lo digo, el jardinero del Palacio de Buckingham, ¿no? Ustedes vieron los jardines del Palacio de Buckingham. Sí, García los conoce. Santiago García. ¿No? Sí. Por ella lo contaron, pero bueno, lo cuento igual. No. El público se renueva. Matrimonio argentino, mira los jardines, y le dice, ella lo golpea y le dice, ¿por qué no le preguntás qué hace? ¿Cómo puede traer tan verde el pasto? Nosotros en el country no lo tenemos así, ¿no? Entonces se acerca y le dice, es facilísimo. Dice, vos regás y cortás el pasto. Regás
y cortás el pasto, regás y cortás el pasto, regás y cortás el pasto, y al cabo de 400 años tenés los jardines del Palacio de Buckingham, ¿no? Sí. Bueno, digo, si querés tener una moneda, o sea, no tener cepo y tener una moneda, o sea, como tienen todos los países normales, tenés que hacer lo mismo. O sea, tenés que remunerar los pesos y no romper contratos. Vos remunerás los pesos y no rompes contratos, remunerás los pesos y no rompes contratos, y al cabo de 20 años tenés una moneda como tiene Brasil. Pensé que ibas a decir 400 años. No, Pues pero yo lo que te digo dijo es, 20, a yo ver, también. vos acá lo que estás haciendo es bajando cada vez más la tasa de interés. La tasa de interés la pusiste en 4 y la inflación está en 9. Y el mes que viene, este mes, no mayo, digo, ponele que la inflación vaya a 5, porque Sí. obligaste a bajar a las prepagas y va a pegar en mayo, no pega en abril. Frenaste los aumentos en tarifas, la recesión es muy violenta, pero o sea, seguís teniendo tasa de interés negativa. ¿Hasta dónde vas a bajar la tasa de interés negativa? O sea, un punto es un montón en términos anualizados. Sí, claro. Entonces, el juego es con tasa de interés negativa, y además, cada vez que es más baja la tasa de interés nominal, le estás poniendo un techo al crawling. O sea, el crawling sigue estando al 2% con la inflación que viene, o sea, el crawling, el tipo de cambio que había arrancado 60% arriba, el tipo de cambio de Macri cuando devalúa en 2015, hoy está 6% abajo. Y el mes que viene va a estar más abajo. Y mientras tanto estás mandando el 20% de las exportaciones al contado con liquidación para mantener la brecha. Entonces me decís, entonces, yo lo que no sé es qué es lo que están realmente pensando. Digo, si el objetivo es eliminar los pasivos remunerados y ahí podés Claro. sacar el cepo, vos estás eliminando los pasivos remunerados y estás aumentando la deuda del Tesoro. La deuda del Tesoro es indexada. Los pasivos remunerados son tasa fija, son licuables. La deuda indexada no es licuable. La deuda que tiene el Tesoro, que aumentó la deuda, es casi equivalente a lo que... O sea, hay 22 billones de pesos de put y los pasivos remunerados pasaron de 50, 53 a 33. O sea, bajaron 20 y tenés 20 puntos de put, que el put es la opción que tienen los bancos de venderle los bonos al Banco Central y monetizar. Y entonces lo que digo es, tenés un mercado de deuda en pesos que requiere de tasa de interés negativa. Y ahora, con esta baja en la tasa de interés y pretendiendo que la economía expanda vía crédito, estás de alguna forma incentivando, casi hace todo con buenos modos, a los bancos a que presten, festejás que los bancos presten a tasas negativas, pero de nuevo, las empresas que están en estas condiciones, digo, requieren tener tasas negativas para siempre. Y el Tesoro requiere tasas negativas para siempre. Entonces digo, ¿cuál es el mercado de crédito al cual vos vas a ir si sacás, o sea, si pones tasa de positivo a la Argentina, tenés un problema con la deuda de pesos, y todavía tu riesgo país son 1.200 puntos, bajó de 2.600, pero son 1.200 puntos, y la tasa libre de riesgo en el mundo es más cerca de 5 que otra cosa. Entonces lo que digo es, yo no sé, digo, ¿de dónde sacamos que si alguien nos presta 15.000 palos podemos salir del cepo? Porque nos presta 15.000 palos, pero no van a prestar 15, no nos van a regalar 15.000 palos. Si nos regalaran 15.000 palos podemos discutirlo. Sí, pero sí, nos van a entiendo prestar perfecto. 15.000 palos. Si es una estructura de un ripo corto, ¿viste? Con tasas altas. Acordate que la deuda de dólares en Argentina tiene cupones bajísimos por la reestructuración. No sé, busquen un adjetivo. En la oficina me dijeron, vos cada vez que tenés que decir un adjetivo y no tenés que hablar, además, poné la palabra increíble. Entonces, la reestructuración increíble, digamos, que tuvo el gobierno anterior, que reventó el mercado de bonos, pero tenés cupones muy bajos. Argentina paga solamente 3,8 puntos, la carga de intereses a PIB son 3,8 puntos, para un país que tiene 1.200 puntos de riesgo país, y eso se explica fundamentalmente por la reestructuración, que todavía estás pagando con flujo, o sea, estás pagando apropiándote de parte del saldo externo. O sea que en Ni este siquiera esquema no podés levantar el cepo, es lo que yo nos creo que estás cada vez diciendo. menos, Claro. cada vez menos, pero de nuevo digo, estás forzando, o sea, yo nunca imaginé que ibas a, o sea, los programas de estabilización primero corregían los precios relativos, cerraban fiscalmente, cortaban el financiamiento monetario. Lo digo, corrección de precios relativos, y cortar Sí. el financiamiento monetario es condición necesaria. Corregir precios relativos será todo junto lo que estaba atrasado. Acá corregiste el dólar y todavía estás corrigiendo las tarifas, pero para corregir las tarifas y no te pegue la inflación estás bajando el dólar. O sea, no estás corrigiendo los precios relativos. No. Necesitas un ancla, un programa, yo digo un programa monetario que tenga un programa fiscal que no solamente esté basado en la licuación del gasto, que sea sostenible. Para mí hay un signo de preguntas. Y necesitas un programa financiero que no solamente sea recircular los pesos del Banco Central al Tesoro con un put. Lo que digo,
en algún momento ese ancla no está. Entonces lo que digo es, mi sensación es, estás cantando victoria antes de tiempo, mientras el 20% de las exportaciones te contiene la brecha, pero compras menos dólares. Si vos mirás, la compra de dólares son 16.000 palos, pero digo, las reservas siguen siendo negativas, mejoran, pero siguen siendo negativas, y estamos todo el tiempo pagando afuera, y esperemos que lo haya que pagar a China. Jessy. Te quiero hacer una pregunta cero técnica, que es la siguiente. Hablaste 3 patas, la macro, la micro y la gobernabilidad. Mi pregunta es más de pasillo, de microclima. ¿Qué ve el mercado, qué ven los actores económicos respecto de la gobernabilidad? Mi solitaria interpretación es que Milei es mejor político que economista, y que no hay ninguna duda. Pero ¿qué es lo que se ve en el mundo económico y el mercado sobre ese punto? Porque de alguna manera le reclaman que meta una ley como para asegurarse gobernabilidad. Yo pienso que la gobernabilidad... Yo digo gobernabilidad en 3 dimensiones, siempre digo lo mismo. La primera es la calle, digo, las encuestas, digo, medilo como quieras. La segunda es el Congreso y la Corte, o sea, que las medidas pasen y que no se anulen. Y la tercera es el horizonte, o sea, es que lo que cambia hoy no se vuelva a cambiar mañana, ¿no? Digo, la convertibilidad pasó todas las leyes por el Congreso y todas las que pasaron por el Congreso, todas se dieron vuelta después. Entonces lo que digo es, necesitas... Entonces por ahora mi sensación es que la primera aparece, o sea, Milei en las encuestas se sostiene arriba. Hay un cambio en la opinión pública en relación a las preocupaciones, o sea, hay un poco menos de preocupación por la inflación, un poco más de preocupación por el desempleo. Pero yo, si me permite usar una palabra, para mí la palabra es paciencia. O sea, la gente tiene paciencia. O sea, sectores que yo veo que están muy afectados por esto y que no tienen demasiado claro hacia dónde van, y te dicen, y la verdad es, lo que había era inviable. Y si esto sale mal, no sé qué es lo que viene. O sea, hay una expectativa de, bueno, y la gente también, o sea, no todos, obviamente, la Argentina está partida al medio, todo lo que quieras, pero que digo, hay una tolerancia al ajuste mucho mayor que la clase política en general siempre supuso que iba a estar. Si esto es parte de la narrativa de Milei, si esto es parte, digamos, de que la sociedad está bastiada y cualquiera que venga, no lo sé, creo que la narrativa tiene mucho que ver. Pero existe, eso está, hoy está, y el mercado lo está viendo. Por eso cuando pongo las 4 cosas, las encuestas se están mirando. Rolo. ¿Cómo te va, Rolo? Te saluda. ¿Cómo estás, Rolo? Bien, yo también te quería hacer una pregunta saliendo un poco de lo técnico y pidiéndote tu mirada. Yo lo que siento como clase media que soy es que estamos siendo, además de la clase más baja, los más afectados por todas las medidas de Milei, que los salarios nos quedaron muy por atrás de la inflación, o sea, perdimos promedio 150% de poder adquisitivo, que los aumentos nos pegan todos, porque querés mantener el colegio privado de los chicos, te matan. En mi caso me aumentan todos los meses el colegio por el IPC, cosa que antes no ocurría, la prepaga aumenta, etcétera, etcétera. No te voy a aburrir con eso. El dólar es un problema, o sea, no te alcanza el sueldo, vas a vender el canuto de dólares y te pagan 1.000 pesos por dólar, que claramente está atrasado. Dejás la guita en una aplicación como Mercado Pago entre que cobrás y vence la tarjeta para ver si haces un manguito, y la tasa de interés bajó al 60%, con lo cual ya no tenés ese rescate. Digo, este es un gobierno que está pensando en cuidar a la clase alta, a los tipos que tienen guita, que hagan negocio comprando dólares hoy y olvidándose de todo el resto. Digo, sobrevivir como puedas, y las medidas que estoy tomando son para que los que ya tienen mucho preserven lo suyo. Bueno, la paciencia parece que está llegando, Sí. está marcando los límites, ¿no? Sí, Con sí. esta pregunta. Te digo, es lo que vivo todo el tiempo. Yo lo a mi diría alrededor. al revés. Yo lo que diría es, yo siempre planteé que el ajuste había que hacerlo, y siempre planteé en cómo vos distribuías los costos del ajuste. Sí. Y lo que estás diciendo vos, dicho en forma más políticamente correcta, es los costos del ajuste están siendo distribuidos de forma inequitativa. Claro. Y creo que es peligrosamente inequitativa. Peligrosamente inequitativa, de nuevo, en términos de sostenibilidad de lo que vos necesitas. Cuando vos mirás el tema de gobernabilidad, bueno, digo, Milei tiene una capacidad enorme de definir quién es casta y quién no es casta, ¿no? O sea, sistemáticamente, digamos, y en la definición de quién es casta y quién no es casta,
bueno, hay sectores enteros, digamos, que quedaron exceptuados de las correcciones. Lobby intensivos, digo, lo que quieras, pero insisto, digo, si la productividad de Argentina no sube, la verdad es que vas a estar condenado a vivir con cepo y a vivir con algún grado de protección efectiva alta. Este gobierno aumentó la protección efectiva. La protección efectiva significa que lo que llamamos los economistas la paridad de importación no digamos con la cual contrastan las empresas locales hasta dónde pueden subir su precio, obviamente testeando la demanda, sigue estando en muchos casos al doble de lo que valen las cosas afuera. Ahora, si vos mantenés eso, la verdad es que los precios de los bienes van a seguir siendo ridículamente caros. Entonces, cuando a Rolo le suben las tarifas, los servicios, el colegio, la prepaga, que la verdad que en Argentina valen mucho menos que lo que valen en el mundo, pero los precios de los bienes que paga son mucho más caros que los que valen en el mundo. Entonces digo, si Argentina paga precios muy caros de los bienes y los precios de los servicios hay que ponerlos a niveles internacionales, la verdad que la única forma de manejar eso con la productividad que tiene el país es con salarios que no te alcanzan para vivir. Claro. Y ese es el problema que vos con tenés. Menos laburo, Dalpo, también me olvidé de sumar, menos, te digo, la cantidad de gente a mi alrededor que perdió laburitos que tenía, y no te digo, claro. ya estoy seguro que el tipo que hacía changa de jardinero ahora lo contratan Tiene mucho menos que parques. antes. Sí. Pero los de clase media, los que tienen comercio o los que brindamos servicio, cada vez tenemos menos laburo. O sea, Mira, el otro día me decían, hay más gente queriendo manejar autos en Uber y hay menos viajes. Claro. Me parece que es clarísimo, Sí, digamos. claro. Claro, Es es una buenísimo. buena. Claro. Pensaba cuando decías de la paciencia al ajuste brutal y demás, y lo hablábamos ayer un poco fuera del aire con Jorge también, digamos, como en quizá la expectativa de lo que iba a pasar cuando cambiara el gobierno, y lo que terminó pasando, quizá eso le da un poco de oxígeno al gobierno, pero ¿qué hubieras hecho distinto? Vos pensás planes macro, entonces, ¿qué es lo que, dónde está lo que hubieras hecho distinto para que las consecuencias fueran más suaves y la sostenibilidad fuera más alta? A ver, lo primero es, cuando hablaba de devaluar, yo siempre hablaba de devaluar y siempre pensaba que el tipo de cambio tenía que ir bien arriba. Yo siempre pensaba en amortiguar la devaluación, no en amplificar la devaluación con el impuesto país. Eso fue Hubieras devaluado más y no hubieras puesto más. impuesto país. No sé si más. O ahí, creo pero que el nivel no estuvo mal de arranque. Okay. Lo segundo que te diría es, jamás hubiera puesto el 80-20 si arrancabas en 800 mangos. El 80-20, digamos, te limita la compra de dólares al Banco Central. Lo que me puede contestar el gobierno es, pero si está comprando un montón de dólares. Si está comprando un montón de dólares porque el nivel de recesión es extremadamente violento. Y la recesión te complica, más allá de que te complica la vida a la gente, te complica lo fiscal. O sea, creo que ahí y siempre imaginé que el crawling peg, o sea, que el ancla duraba un par de meses, que vos tenías que empezar a construir un ancla. Yo siempre pensaba en un ancla monetaria, y el ancla monetaria tiene que tener detrás la compra de dólares, la emisión por la compra de dólares argentinos. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo, digo, los países, Milei en campaña siempre dijo, yo soy especialista en modelos de crecimiento con y sin dinero. ¿No? Bueno, hay modelos de crecimiento sin dinero, no hay países sin dinero. No hay países sin dinero. ¿Hay crecimiento sin dinero? Digo, el dinero es lo que de alguna forma te permite la transacción de bienes y servicios, o sea, que es lo que te sostiene el nivel de actividad económica. Lo que puede haber son alternativas al dinero. El otro día me contaron un ejemplo, hablé con la gente de la Pastoral Social y me contaban que una de las cosas que está pasando es, bueno, hay más demanda de comedores, gente yendo a comer a los comedores, con una oferta que está rígida, o sea, no hay un aumento en la oferta. Entonces me decía, la gente come una vez. Lo segundo que me dice es, vuelve a aparecer el trueque. Vuelve a aparecer el trueque. Acuérdense que en 2001, cuando aparece el trueque, aparecen también el dinero, que eran los vales. Patacones. ¿no? No, los patacones era dinero emitido, digamos, Por no los era estados. por los estados. Vales, que los vales, lo anecdótico fue que los vales se imprimieron y entonces generaste una hiperinflación de vales y desaparecieron los vales, o sea, terminaste. Pero lo que me dijeron ahora es, hay una cripto. Entonces lo que digo es, aparecen nuevas tecnologías. Fíjate que el billete más chico en Argentina son de 2.000 pesos y casi no hay. El más grande. Perdón, el más grande. Y tenés las billeteras virtuales. O sea, hay cambios tecnológicos que tienen impacto y que te amortiguan esto.
Pero la verdad es que digo, sin dinero, no, digo, no. Entonces la pregunta es ¿hasta dónde? O sea, claramente, digo, Argentina se pasó de rosca. Argentina rompió el crédito y rompió la moneda. O sea, vaciaste el balance del Banco Central. El acumulado de uso de dólares del Banco Central, entre pesos y dólares, son 300.000 millones de dólares. Desde Néstor para acá. O sea, es una grosería lo que hiciste. O sea, rompiste la moneda, rompiste el crédito. La única forma de reconstruir la moneda y de reconstruir el crédito es con un programa que tenga un componente. Lo que hicieron los países en los 80. O sea, Argentina tiene que remontarse a lo que hicieron los países en los 80 para poder volver a tener un programa que funcione. Y los programas que funcionaron en el pasado siempre tuvieron componentes monetarios y fiscales y siempre tuvieron componentes de ingresos. O sea, algún esquema... Una pata heterodoxa. O sea, Patita, aunque sea. algo. Entonces lo que digo es, acá aparece la heterodoxia. El problema es que la heterodoxia, por eso empiezo a decir, digo, que no se transforme en mala praxis. O sea, digo, bajar la tasa de interés para eliminar los pasivos remunerados, suponiendo que eliminar los pasivos remunerados y podés sacar los controles de capitales, cuando no estás remunerando los pesos y atrasando el tipo de cambio. Yo qué sé, digo, mi lectura es que el carry desaparece instantáneamente si pasa eso, sin controles de capitales. Si sacás el 80-20, o sea, todo el mundo está jugando porque hay 1.600, 1.700 millones de dólares todos los meses que van al mercado de contado con liquidación. ¿Hasta dónde? O sea, hay que construir un ancla. Entonces digo, tenías margen para construir un ancla. Me preguntas qué es lo que hubiera hecho distinto. Sí. Trataría de pensar cómo construís un ancla. A ver, no, nadie tiene la receta de esto porque es un quilombo. Obvio. Realmente es un quilombo. No, y era una bomba... Era muy difícil. Era yo la alegoría que uso es la... a ver, digo, Massa estaba inflando una bomba de helio que era grande, ¿no? Y la seguía inflando, digamos, irresponsablemente, pero al lado lo tenías a Milei jugando con las cerillas. O sea, cuando le preguntaron a Milei, digamos, 2 días antes de la elección, cuando era probablemente el que iba a ganar la elección, ¿qué le recomendaba a alguien que tenía que renovar un plazo fijo? La respuesta de Milei fue, en pesos nada, el peso es excremento. Yo lo que digo, el otro día... También una marinada, como dicen mis hijas. Digo, menos mal que es presidente y no consultor, porque se fundía. Pero lo que digo es... Claro. Bueno, pero ahora explica que el peso es la moneda más fuerte del mundo. El peso es la moneda más fuerte del mundo. Yo qué sé, igual dice fuga en dólares. El otro día dijo... No sé, bueno, por eso no se lo puede interpretar literalmente. Claramente es mucho más pragmático que su discurso. Su discurso. El problema es que no te pases de bueno, pero no paga costos, no, o sea, yo qué sé. No lo escuchó nadie más que nosotros. Cromanos. Nos habló Cromanos. Dijimos, Marina, escucha voces. Dios mío. Me voy a poner como Milei. Está como Milei, estás vos. Chicos. Bueno. Marina, gracias por haber estado acá. Gracias por invitarme. ¿Qué nivel de depresión te quedó? No, estoy como pensando. Un poquito. Regulando. Es verdad. Pensando. Pero Es lo tuviste verdad. a Moldavsky antes, que ya está. Con Moldavsky ya tenés todo el día hecho, no importa que venga yo, ¿no? 11:24.